La salsa Valentina está en casi todas las mesas de México, en puestos callejeros, tienditas y cocinas. La usas para papas, para frituras, para sopas, pero casi nadie se pregunta qué hay realmente detrás de esa botella. Porque esto no es solo una salsa picante. Detrás de la Valentina hay una historia que empieza como un pequeño negocio familiar y termina convirtiéndose en un símbolo cultural. Hay referencias a la Revolución Mexicana, polémicas por su impacto en la salud, rivalidades con otras marcas, experimentos virales en Internet, estatuas limpiadas con ella y hasta bromas tan extrañas que miles de personas creyeron que eran reales. Y como todo iceberg, lo que se ve en la superficie es apenas una pequeña parte. Mientras más bajamos, los datos se vuelven más raros, más incómodos y, en algunos casos, bastante absurdos. Así que hoy vamos a hundirnos en el iceberg de la salsa Valentina. Desde lo que todo el mundo conoce, hasta los niveles más profundos que casi nadie se detiene a analizar. Y para empezar, vamos con la punta del iceberg. Lo que todos creen saber sobre la Valentina. Nivel 1. La punta del iceberg de la salsa Valentina es tan visible que muchas veces pasa desapercibida. Para la mayoría de las personas, Valentina es simplemente esa botella roja con etiqueta amarilla o negra que aparece en cualquier puesto de frituras, en reuniones familiares o en la mesa junto a una sopa instantánea. Lo primero que casi todos saben es que existen dos versiones principales. La de etiqueta amarilla, la más común, y la de etiqueta negra, famosa por ser la que pica más. Esta diferencia ha generado una especie de ritual no escrito. Quienes se consideran tolerantes al picante presumen usar la negra, mientras que la amarilla se queda como la opción segura y cotidiana para la mayoría. Otro punto clave es su versatilidad. La Valentina no está pensada para un solo platillo. Se le pone a papas fritas, chicharrones, frutas con sal, mariscos, sopas instantáneas, tacos improvisados y prácticamente cualquier botana que tenga sal. No importa si es comida callejera o algo hecho en casa. La salsa encaja sin pedir permiso y sin reglas claras. También es una salsa profundamente ligada a la experiencia colectiva. No es gourmet, no es exclusiva y no pretende serlo. Su presencia constante la convirtió en una especie de estándar. Cuando alguien dice échale salsa, muchas veces se sobreentiende que es Valentina. Su sabor ácido y picante es tan reconocible que basta con olerla para identificarla incluso con los ojos cerrados, algo que muy pocas salsas logran. Otro detalle que todos ubican, aunque pocos cuestionan, es su tamaño. La salsa Valentina se vende en botellas pequeñas, medianas y enormes. Desde presentaciones individuales hasta envases de varios litros pensados para negocios, puestos callejeros y fondas. Esto refuerza la idea de que no es un producto ocasional, sino uno de consumo continuo y casi diario. A nivel cultural, la Valentina se volvió parte del paisaje mexicano. Está en fondas, ferias, tianguis, eventos deportivos, fiestas escolares y reuniones informales. No necesita publicidad agresiva porque su difusión ha sido, durante décadas, completamente orgánica. Alguien la prueba, le gusta, la asocia a un recuerdo y la vuelve a comprar, integrándola a su rutina sin pensarlo demasiado. Pero aquí es donde termina lo que todos conocen. Porque aunque parezca una salsa simple, este nivel apenas rasca la superficie del iceberg. Detrás de esa botella hay decisiones, historia, símbolos y situaciones que la mayoría de las personas nunca se detiene a pensar. Y para entender cómo una salsa tan común llegó a convertirse en un icono nacional, tenemos que bajar un poco más en el iceberg y regresar al punto donde todo comenzó, su origen. Nivel 2. Para entender por qué la salsa Valentina está en todos lados, hay que regresar varias décadas atrás, a un contexto muy distinto al actual. Su historia no comienza como la de una gran empresa, sino como la de muchos productos icónicos en México, un emprendimiento pequeño, familiar y casi accidental. El origen de la Valentina se remonta a la década de los años 50, de la mano de Manuel Maciel Méndez. Aquí aparece el primer detalle curioso. Existen al menos dos versiones sobre a qué se dedicaba originalmente. Algunas fuentes aseguran que vendía refrescos, mientras que otras afirman que su negocio eran las paletas de hielo. Lo importante no es cuál de las dos es la correcta, sino que en ambos casos hablamos de un comerciante local, no de un industrial.
Fue hasta 1960 cuando el rumbo cambió por completo. Ese año, la familia Maciel comenzó a elaborar una salsa picante de manera formal en Guadalajara, Jalisco. Esta primera salsa no se llamaba Valentina, sino Salsa Tamazula, y nació como un negocio familiar, sin imaginar que décadas después se convertiría en una referencia nacional. La aceptación fue inmediata. El sabor, el nivel de picante y la acidez conectaron con el paladar mexicano de forma casi automática. A diferencia de otras salsas más artesanales o regionales, Tamazula tenía algo que la hacía fácil de integrar a cualquier botana. No era invasiva, pero tampoco pasaba desapercibida. Con el paso del tiempo, la empresa empezó a crecer y a diversificarse. Fue entonces cuando surgieron nuevas marcas dentro del mismo grupo, entre ellas Salsa Valentina y Costa Brava. Valentina no apareció como un producto aislado, sino como una evolución pensada para llegar a más personas y competir directamente en el mercado de las salsas para botanas. Uno de los grandes aciertos fue su distribución. En lugar de enfocarse únicamente en supermercados, la salsa comenzó a llegar a tienditas, puestos callejeros, fondas y negocios pequeños. Esto permitió que la Valentina se integrara rápidamente a la vida cotidiana, especialmente en contextos informales donde la comida y las botanas son protagonistas. Con los años, la marca dejó de ser solo local. Su presencia se expandió por gran parte de la República Mexicana y eventualmente cruzó la frontera. Hoy se puede encontrar en varios estados de Estados Unidos, como California, Texas e Illinois, y también en países como Canadá, España y algunos de Sudamérica. Lo interesante es que, a pesar de esta expansión internacional, la Valentina nunca perdió su identidad. No cambió su sabor para adaptarse a otros mercados ni se presentó como un producto exótico. Siguió siendo exactamente la misma salsa que se consume en México, lo que terminó reforzando su autenticidad. Este crecimiento, que parece tan natural, esconde una realidad importante. La Valentina no se hizo famosa por una campaña publicitaria masiva, sino por repetición, costumbre y boca en boca. Fue la gente quien la colocó en el lugar que ocupa hoy. Pero aquí surge una pregunta clave. Si la salsa ya estaba conquistando el mercado, ¿por qué llamarla Valentina? Para responder eso, tenemos que bajar todavía más en el iceberg. Nivel 3. Hasta este punto, la salsa Valentina podría parecer solo un producto exitoso más. Pero uno de los detalles que más llama la atención cuando se analiza con calma es algo que la mayoría da por sentado: su nombre. Valentina no es una palabra elegida al azar ni un nombre que suene bien para una marca. Está inspirada en una figura histórica real, Valentina Ramírez Abique, una mujer que participó en la Revolución Mexicana y cuya historia ha sido comparada muchas veces con la de Mulan. Valentina Ramírez se unió a las tropas maderistas a los 17 años, pero para poder hacerlo tuvo que disfrazarse de hombre. Durante años combatió sin que se supiera su verdadera identidad, hasta que fue descubierta. A pesar de eso, su participación quedó registrada como símbolo de valentía, rebeldía y ruptura de las normas de su época. El paralelismo no es menor. Nombrar una salsa popular con el nombre de una mujer revolucionaria no era algo común, y mucho menos en un producto pensado para el consumo masivo. Esto le dio a la marca una identidad que va más allá del sabor, fuerza, carácter y una especie de orgullo silencioso. Pero el simbolismo no termina ahí. Otro de los detalles más discutidos y malinterpretados es la imagen de la etiqueta. Muchísimas personas creen que la figura roja detrás del logotipo es simplemente una mancha de salsa, como si el diseño quisiera simular una salpicadura. En realidad, no lo es. La forma que aparece en la etiqueta corresponde a la silueta del estado de Jalisco. Este detalle pasa completamente desapercibido para la mayoría de los consumidores, pero es una declaración de origen muy clara. La marca no solo nació en Jalisco, sino que decidió llevar ese origen literalmente impreso en cada botella, aunque casi nadie lo nota conscientemente. Esto convierte a la Valentina en algo curioso, una salsa extremadamente popular, distribuida en varios países, pero que mantiene referencias muy locales y muy específicas. No intentó borrar su procedencia para volverse más universal, sino que la integró de forma discreta en su identidad visual. El nombre y la etiqueta funcionan como capas ocultas del producto.
No necesitas conocer la historia de Valentina Ramírez ni identificar la silueta de Jalisco para disfrutar la salsa, pero cuando lo sabes, el producto se transforma. Deja de ser solo un acompañamiento y se convierte en un objeto cargado de significado cultural. Y aquí el iceberg empieza a profundizarse. Porque una marca que cuida tanto sus símbolos no suele quedarse solo en una botella y 2 etiquetas. En el siguiente nivel vamos a ver cómo la Valentina se diversificó, se adaptó y se multiplicó, sin perder su esencia. Nivel 4. Cuando una salsa se vuelve tan popular como la Valentina, ocurre algo inevitable. Deja de ser solo una botella y se convierte en una marca. Y una marca exitosa no se queda estática, se adapta, se multiplica y busca estar presente en más momentos de consumo. Uno de los primeros indicios de esto es la variedad de presentaciones. La Valentina no solo existe en la clásica botella que la mayoría reconoce. Se vende en tamaños que van desde los 125 mililitros, pensados para consumo personal, hasta envases de varios litros, diseñados claramente para puestos callejeros, fondas y negocios donde la salsa no es un complemento, sino un insumo diario. Este detalle dice mucho. La marca entendió desde temprano que su público no era únicamente el consumidor individual, sino también quienes venden comida. Al asegurarse un lugar en cocinas improvisadas, carritos y puestos ambulantes, la Valentina se volvió omnipresente sin necesidad de anuncios espectaculares. Pero la diversificación no se quedó solo en el tamaño. Con el tiempo aparecieron variantes menos conocidas por el público general. Una de ellas es la salsa Valentina en polvo, pensada para botanas industriales, frituras o para quienes prefieren controlar la cantidad de picante sin agregar líquido. Esta versión demuestra que la marca no solo pensaba en el sabor, sino en la funcionalidad. Otra variante es la Valentina marisquera, diseñada específicamente para acompañar productos del mar. Aquí el perfil cambia ligeramente, mantiene el picante característico, pero se ajusta para combinar mejor con camarones, ostiones y cócteles. No intenta reemplazar a la salsa clásica, sino ocupar un espacio distinto. Lo interesante es que, a pesar de estas variantes, la Valentina nunca saturó el mercado con sabores experimentales o combinaciones extravagantes. No hay versiones con frutas, ahumadas o ediciones limitadas constantes. La estrategia fue clara, pocas variantes, bien posicionadas. Esto contrasta con otras marcas que buscan llamar la atención con lanzamientos continuos. La Valentina, en cambio, apostó por la familiaridad. El consumidor sabe exactamente qué esperar cuando ve la botella, y esa previsibilidad juega a su favor. Incluso su diseño ha cambiado muy poco con los años. La etiqueta sigue siendo reconocible, los colores se mantienen y el mensaje es directo. No hay un intento por modernizarse demasiado ni por alejarse de su imagen popular. Este nivel del iceberg muestra algo importante. El éxito de la Valentina no depende solo del sabor, sino de decisiones comerciales discretas pero muy bien ejecutadas. Supo crecer sin perder identidad, diversificarse sin confundirse y mantenerse relevante sin reinventarse constantemente. Pero justo cuando parece que estamos hablando solo de marketing y estrategia, el iceberg da un giro incómodo. Porque en el siguiente nivel entra un tema que siempre genera debate: la salud, el sodio y lo que realmente estamos consumiendo. Nivel 5. En este punto del iceberg, la conversación alrededor de la salsa Valentina deja de ser cómoda. Porque no importa qué tan popular o cultural sea un producto, tarde o temprano surge una pregunta inevitable: ¿qué tan saludable es realmente? El principal foco de atención está en el sodio. Como muchas salsas picantes industriales, la Valentina contiene una cantidad considerable de sal, algo que no suele preocupar demasiado cuando se usa solo un chorrito, pero que cambia por completo cuando se analiza con números. De acuerdo con la revista del consumidor, en un análisis publicado en julio de 2021, la salsa Valentina fue mencionada dentro de los productos con alto contenido de sodio. Para ponerlo en perspectiva, 30 gramos de salsa Valentina contienen aproximadamente 487 miligramos de sodio. Esta cifra, por sí sola, ya representa una porción significativa del consumo diario recomendado. El problema real aparece cuando se considera el contexto en el que normalmente se consume. La Valentina rara vez se usa sola. Suele acompañar alimentos que ya tienen sodio de base,
como papas fritas, chicharrones, frituras empaquetadas o sopas instantáneas. Un ejemplo claro aparece en el estudio de calidad de papas fritas. Una bolsa de 100 gramos de papas puede contener alrededor de 770 miligramos de sodio. Si a eso se le agregan 30 gramos de salsa Valentina, el consumo total sube a 1.257 miligramos de sodio, lo que equivale a casi el 70% del máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La OMS establece que la ingesta diaria de sodio no debería superar los 2.000 miligramos, lo que equivale a unos 5 gramos de sal. Y aquí es donde el iceberg se vuelve incómodo. Una botana común, algo aparentemente inofensivo, puede acercarse peligrosamente a ese límite sin que la persona lo note. Sin embargo, el panorama no es completamente negativo. Cuando la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, realizó un análisis comparativo entre varias marcas de salsas picantes, incluyendo Valentina, Botanera y Tamazula, los resultados sorprendieron a muchos. De las tres, la salsa Valentina resultó ser la que menos sodio contiene por cada 100 gramos. Los números fueron claros. Valentina, 1.623 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Botanera, 1.803 miligramos por cada 100 gramos. Tamazula, 2.318 miligramos por cada 100 gramos. Esto colocó a la Valentina en una posición curiosa. Sigue siendo un producto alto en sodio, pero dentro de su categoría, es la opción menos dañina. No es saludable en términos absolutos, pero sí en comparación con sus competidoras directas. Además, entra en juego otro factor que pocas veces se menciona, el chile. El picante, consumido con moderación, puede tener ciertos beneficios. Se ha asociado con estimulación del metabolismo, liberación de endorfinas, mejora de la digestión y una sensación de saciedad que puede reducir el consumo excesivo de otros alimentos. El problema no es la salsa en sí, sino el uso constante y desmedido. La Valentina no está pensada para beberse, pero en Internet abundan bromas y retos donde se consume en grandes cantidades, algo que definitivamente no es recomendable. Este nivel del iceberg deja una conclusión clara. La Valentina no es un veneno ni un superalimento. Es un producto popular que, como muchos otros, depende completamente de cómo y cuánto se consuma. Y justo cuando parece que ya hemos tocado uno de los puntos más serios del iceberg, el siguiente nivel toma un giro inesperado. Porque la Valentina no solo ha sido comida, también ha sido herramienta. Nivel 6. En este punto del iceberg, la salsa Valentina deja de comportarse como lo que se supone que es, un alimento. Porque aunque su función principal es acompañar botanas, en 2013 ocurrió algo que nadie habría imaginado y que llevó a la salsa a un contexto completamente distinto. Ese año, la Dirección de Cultura del municipio de Ciudad Juárez decidió utilizar salsa Valentina para lustrar estatuas de bronce. No fue una broma ni un reto viral, sino una aplicación real y documentada. La razón detrás de esto tiene una explicación química bastante simple, pero no por eso menos sorprendente. La Valentina contiene ácido acético, el mismo componente presente en el vinagre. Este ácido tiene la capacidad de reaccionar con ciertos residuos en el metal, ayudando a remover suciedad y devolver brillo a superficies de bronce. En otras palabras, una salsa diseñada para papas fritas terminó funcionando como un producto de limpieza improvisado. Las imágenes de estatuas siendo limpiadas con salsa causaron reacciones divididas. Para algunos fue una muestra de ingenio, para otros, una falta de respeto al patrimonio cultural. Lo cierto es que el hecho llamó la atención precisamente porque rompía por completo con la idea que se tiene de un producto alimenticio. Y este no es un caso aislado en la historia de la Valentina. Con el auge de Internet y las redes sociales, muchas personas han experimentado con la salsa fuera de la cocina. Hay quienes la han usado para limpiar monedas, quitar óxido ligero, eliminar manchas difíciles o incluso como experimento escolar para demostrar reacciones químicas básicas. Este tipo de usos suelen generar incomodidad. Cuando algo que consumes también puede servir para limpiar metal, el cerebro automáticamente se pregunta si eso es bueno o malo. Pero aquí es importante entender que el ácido acético está presente en muchísimos alimentos cotidianos, como encurtidos o aderezos, y que su función depende totalmente de la concentración y el contexto. Aún así,
el impacto cultural de este nivel es interesante. La Valentina dejó de ser vista solo como una salsa y pasó a formar parte del imaginario de productos mexicanos que sirven para todo. Algo parecido a lo que ocurre con el refresco de cola, que ha sido usado tanto para beber como para limpiar o experimentar. Este nivel del iceberg no busca decir que la Valentina deba usarse fuera de la cocina, sino mostrar cómo un producto tan común puede terminar involucrado en situaciones completamente inesperadas. Y lo más curioso es que, lejos de dañar la imagen de la marca, estos usos alternativos la volvieron aún más famosa. Pero si esto ya suena extraño, lo que viene después se adentra todavía más en la curiosidad humana. Porque no bastó con usarla para limpiar estatuas, alguien decidió observarla al microscopio. Nivel 7. En este nivel del iceberg tocamos un punto que muchas marcas prefieren evitar: qué tan replicable es realmente su producto. Porque cuando algo se vuelve tan popular como la salsa Valentina, tarde o temprano alguien intenta copiarla. Y lo curioso es que, en este caso, no es tan complicado. Si se revisa con atención la etiqueta de la salsa Valentina de etiqueta amarilla, los ingredientes no parecen misteriosos ni exóticos. La lista incluye agua, chiles secos, principalmente chile puya, ácido acético, sal yodada, condimentos, especias y benzoato de sodio como conservador. Nada que suene a una fórmula secreta imposible de reproducir. Esto ha llevado a que muchas personas se pregunten si el sabor de la Valentina puede replicarse en casa. La respuesta corta es sí, hasta cierto punto. Existen recetas caseras que logran un resultado sorprendentemente cercano. Una de las más conocidas utiliza ingredientes bastante accesibles: chile de árbol, chile piquín en polvo, agua, vinagre de manzana, sal y fécula de maíz. El proceso tampoco es complejo. Los chiles se limpian, se desvenan y se tateman ligeramente para intensificar el sabor. El agua se hierve, se añade la fécula para dar la textura espesa característica, y todo se licúa junto con el vinagre y la sal. El resultado no es idéntico, pero se aproxima mucho al perfil ácido y picante que define a la Valentina. Y aquí surge algo interesante: el encanto de la salsa no está en un ingrediente secreto, sino en el equilibrio. La cantidad exacta de acidez, el tipo de chile, la textura ligeramente espesa y el nivel de picante controlado son lo que construyen su identidad. Es una salsa diseñada para no saturar, para permitir que se use en grandes cantidades sin volverse insoportable, algo que no es tan fácil de lograr como parece. Este nivel del iceberg rompe un mito importante: la Valentina no es intocable ni mágica. Su grandeza no viene de una receta ultra secreta, sino de una ejecución consistente durante décadas. Lo que la hace especial no es que no pueda copiarse, sino que siempre sabe igual, botella tras botella. Y aún así, el simple hecho de que existan recetas para imitarla incomoda a algunas personas. Para muchos, intentar replicar la Valentina es casi un sacrilegio. No porque no se pueda, sino porque tocar algo tan familiar se siente como alterar un símbolo. Pero si esto ya resulta curioso, el siguiente nivel lleva la obsesión un paso más allá. Porque no bastó con cocinarla o copiarla, alguien decidió ver qué había dentro, a un nivel que normalmente no vemos. Nivel 8. En este punto del iceberg, la curiosidad humana cruza una línea peligrosa. Porque una cosa es comer una salsa, y otra muy distinta es verla de cerca, demasiado cerca. Todo comenzó cuando un usuario de TikTok decidió observar distintos alimentos bajo un microscopio, explorando cómo se ven cosas que consumimos todos los días. En uno de esos experimentos, le tocó el turno a la salsa Valentina de etiqueta negra, y el resultado no tardó en generar reacciones. Al acercar el lente, la salsa dejó de verse como un líquido rojo uniforme y empezó a mostrar un panorama completamente distinto. Partículas, fragmentos irregulares, texturas extrañas. A simple vista, el contenido parecía sucio, casi como si estuviera lleno de impurezas. Esto fue suficiente para que muchos usuarios reaccionaran con asco inmediato. Los comentarios no se hicieron esperar. Personas asegurando que jamás volverían a consumirla, otros preguntándose qué estaban viendo realmente y algunos más convencidos de que la salsa contenía cosas raras. El miedo se propagó rápido, como suele pasar en Internet cuando algo cotidiano se vuelve extraño de repente. Sin embargo,
el propio creador del video se encargó de aclarar algo importante. A pesar de la apariencia inquietante, no había movimiento, no había insectos, no había organismos vivos ni nada que indicara contaminación biológica. Lo que el microscopio mostraba eran simplemente condimentos y especias a un nivel de detalle que normalmente nunca vemos. El contraste fue brutal. Algo que todos consumen sin pensarlo, al ser ampliado cientos de veces, se vuelve irreconocible. Y aquí entra un fenómeno muy común en Internet. Cuando se pierde el contexto, el miedo llena los espacios vacíos. El creador del video incluso bromeó al final, diciendo que no había nada que temer y que podían seguir poniendo litros y litros de Valentina a sus botanas. Pero el daño ya estaba hecho. Para muchos, la imagen microscópica quedó grabada como algo perturbador. Este nivel del iceberg no revela un problema real con la salsa, sino con nuestra percepción. Casi cualquier alimento, visto bajo un microscopio, se vería igual o peor. Pero como la Valentina es tan popular, el impacto fue mayor. Lo interesante es que, lejos de provocar una caída en su consumo, el video volvió a hacerla viral. Personas que no la consumían comenzaron a buscarla para ver si era cierto, mientras otros defendían la salsa como si fuera parte de su identidad. Pero si ver la salsa al microscopio ya generó incomodidad, lo que viene después tocó una fibra todavía más sensible, la identidad cultural. Porque en el siguiente nivel, la Valentina se convierte en el centro de una de las polémicas gastronómicas más virales de los últimos años. Nivel 9. En este nivel del iceberg, la salsa Valentina deja de ser protagonista por su sabor, su historia o sus curiosidades, y pasa a ser el detonante de una guerra cultural en redes sociales. Una polémica que demostró que, para muchas personas, la comida mexicana no es solo comida, es identidad. Todo comenzó con una TikToker aparentemente española llamada Amparo González, quien compartió un video aparentemente inofensivo. En él, explicaba que su esposo quería comer chilaquiles rojos, pero como ella no sabía prepararlos, decidió improvisar una solución rápida. Su idea fue utilizar chile en polvo Tajín, diluirlo en agua y usar esa mezcla como salsa base. Hasta ahí, el video ya generaba cierta incomodidad entre quienes conocen la receta tradicional. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando decidió agregar unas gotas de salsa Valentina, pensando que así la mezcla tendría más sabor y picor. En un segundo video, Amparo mostró cómo preparaba sus llamados chilaquiles a la española. Tortillas cortadas sin cuidado, una salsa improvisada y un proceso que, para muchos, no tenía nada que ver con el platillo original. El resultado fue suficiente para encender Internet. El video se volvió viral rápidamente. Alcanzó alrededor de 1.5 millones de vistas, más de 78,000 likes y cerca de 3,000 comentarios. Pero la mayoría de esas interacciones no eran precisamente positivas. Los comentarios iban desde la burla hasta la indignación total. Frases como: ¿alguien me puede decir qué monstruosidad es esa? Es un insulto a la comida mexicana. Que el Dios de los chilaquiles te perdone, porque yo no. Otros comentarios fueron más agresivos, cuestionando por qué una persona extranjera intentaría enseñar cómo preparar un platillo mexicano, o criticando el hecho de que viviera en México sin conocer recetas tradicionales. Sin embargo, no todos reaccionaron con enojo. Algunas personas interpretaron el video como una broma, señalando el tono exagerado de la creadora y la forma en la que parecía burlarse de su propio proceso. Esto nunca fue confirmado ni negado por Amparo, lo que solo alimentó más la discusión. También hubo un sector que tomó una postura más constructiva. En lugar de atacar, decidieron explicar cómo se preparan realmente los chilaquiles, compartiendo recetas, consejos y corrigiendo errores. Para ellos, el problema no era la Valentina, sino la falta de información. Este nivel del iceberg revela algo importante. La salsa Valentina se convirtió en un símbolo dentro de la discusión. No fue la única responsable del enojo, pero sí representó, para muchos, el límite entre la improvisación aceptable y la herejía culinaria. La polémica dejó claro que, en Internet, tocar un platillo tradicional es tocar la identidad de un país. Y la Valentina, sin quererlo, quedó atrapada en medio de esa batalla. Pero incluso después de polémicas, discusiones y guerras en comentarios, la marca siguió intacta.
Y en el último nivel del iceberg veremos cómo la Valentina no solo sobrevivió a todo esto, sino que supo jugar con su imagen, su competencia y hasta con el humor. Nivel 10. En el último nivel del iceberg, la salsa Valentina deja atrás la polémica espontánea de Internet y entra en un terreno más estratégico, la competencia directa y el control de su propia imagen. Durante años, Valentina ha sido comparada constantemente con otras salsas picantes muy populares en México, especialmente salsa botanera y salsa tamazula. Esta rivalidad no es oficial, pero existe en la mente del consumidor. En puestos de frituras, reuniones o comentarios en redes, la pregunta aparece una y otra vez: ¿cuál es mejor? La rivalidad se volvió más interesante cuando la Profeco decidió analizar varias marcas de salsa picante para evaluar su contenido de sodio. Contra lo que muchos esperaban, la salsa Valentina resultó ser la opción menos dañina dentro de este grupo específico. No era baja en sodio, pero sí la que contenía menos en comparación directa. Este resultado fortaleció su imagen. Para muchos consumidores, la Valentina pasó de ser solo una salsa popular a convertirse en la opción inteligente dentro de un mercado que, en general, no es precisamente saludable. La competencia quedó automáticamente en desventaja, al menos en ese aspecto. Pero la marca no solo ha sabido competir con números y comparativas. También ha demostrado entender muy bien el humor de Internet. Un ejemplo claro ocurrió el 1 de abril, durante el April Fool's Day, cuando las redes sociales oficiales de la compañía publicaron una imagen de un supuesto nuevo producto, salsa Valentina sabor chocolate. El envase imitaba perfectamente el diseño tradicional, pero en lugar de salsa, parecía una especie de crema dulce, similar a una Nutella. La reacción fue inmediata. Miles de personas comentaron con sorpresa, curiosidad y hasta indignación. Algunos querían probarla, otros la consideraban una aberración culinaria y muchos simplemente no sabían si era real. La broma funcionó precisamente porque la idea no parecía del todo imposible. Este movimiento dejó algo claro: la marca es consciente de su estatus cultural. Sabe que cualquier cosa que lleve su nombre genera conversación, memes y reacciones fuertes. Y en lugar de huir de eso, decidió aprovecharlo. Así, la Valentina cerró el iceberg demostrando que no solo sobrevivió al paso del tiempo, a las polémicas y a la competencia, sino que aprendió a jugar con ellas. Pero una vez que se llega al fondo del iceberg, queda una última pregunta. ¿Por qué una salsa tan simple genera todo esto? Después de recorrer todo el iceberg, queda claro que la salsa Valentina es mucho más que un simple acompañamiento para botanas. Es un objeto cotidiano que, sin proponérselo, terminó cargado de historia, simbolismo, polémica y significado cultural. Nació como un negocio familiar, creció sin campañas publicitarias agresivas y se posicionó gracias a la costumbre, la repetición y la memoria colectiva. No intentó verse elegante ni exclusiva, y justo por eso logró algo que pocas marcas consiguen: volverse parte del día a día de millones de personas. A lo largo del iceberg vimos cómo su nombre conecta con una figura revolucionaria, cómo su etiqueta esconde referencias geográficas, cómo su contenido genera debates de salud y cómo incluso ha sido usada para cosas que no tienen nada que ver con la comida. También vimos cómo Internet puede convertir una salsa en motivo de miedo, burla, enojo o identidad nacional. La Valentina funciona como un espejo cultural. Refleja cómo consumimos, cómo reaccionamos ante lo diferente, cómo defendemos nuestras tradiciones y cómo un producto tan simple puede detonar discusiones enormes. No es perfecta, no es saludable en exceso y no pretende serlo, pero sí es constante, reconocible y profundamente arraigada. Tal vez por eso genera tanta conversación. Porque no es solo lo que sabe, sino lo que representa. Una salsa que no pide permiso, que está en todos lados y que, de alguna manera, siempre termina regresando a la mesa. Y como todo iceberg, lo más interesante no siempre es lo que se ve, sino lo que se esconde debajo de la superficie. Si te gustó este iceberg, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿En qué nivel te sorprendió más la salsa Valentina o qué otro iceberg te gustaría ver después?